Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas y a todos a la exposición de proyectos que forma parte de los foros de proyectos de investigación de nuestros estudiantes de pregrado dentro de lo que es el Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2021 organizado por el Vicerrectorado de Investigación. Es un honor estar aquí para escuchar las mejores investigaciones del curso de investigación académica, que es un curso obligatorio en Estudios Generales Letras, y que semestre a semestre reconoce las mejores investigaciones llevadas a cabo por nuestros y nuestras estudiantes. El día de hoy vamos a tener 4 presentaciones muy interesantes que queremos compartir con ustedes. La dinámica es que cada uno de los ponentes va a tener 10 minutos para presentar su trabajo. Vamos a escuchar a todos ellos y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas. Las preguntas las pueden ir formulando a lo largo de todas las presentaciones. No tienen que esperar hasta el final, pueden hacerlo, digamos, conforme les vayan surgiendo dudas e interrogantes, y lo pueden hacer a través del chat del Zoom. Nosotros las leeremos al final. Para dar inicio, entonces, tenemos la primera presentación que lleva por título La música más allá del sendero: los principales cambios en el contenido político de la música tradicional ayacuchana después del conflicto armado interno peruano. Esta presentación está a cargo de Catherine Larios, que es una estudiante de Derecho, que ha sido asistente de investigación en la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho, y es una socia cofundadora de la Asociación de Mujeres, Women in Law. Actualmente es asistente de docencia del curso de contrato y es miembro del Consejo Ejecutivo de la revista Temis. Catherine, es un gusto tenerte el día de hoy y estamos listos para escucharte. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos y con todas. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Denme un segundo, por favor. Ok. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Catherine. Hoy voy a presentarles mi trabajo, que es titulado La música más allá del sendero: los principales cambios en el contenido político de la música tradicional ayacuchana después del conflicto armado interno peruano. La pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los principales cambios en el contenido político de la música tradicional ayacuchana después del conflicto armado interno peruano? Y como hipótesis planteé 2 principales cambios. Primero, que se configuró como un medio de testimonio y de denuncia, y segundo, que se construyó como un espacio de memoria colectiva. Es así que la estructura de la investigación, fue en 2 capítulos. En el primero desarrollé sobre cómo se desarrolló la música durante el conflicto, y en el segundo ya pasó a analizar los cambios que tuvo en el postconflicto. Y bueno, capítulo, primero hablé sobre cuál es la importancia de la música, sobre todo en contextos de guerra. Es que la música, por el carácter social que tiene, dada la cercanía que tiene con la población, es una de las artes con mayor propensión a politizarse. Es así como es que, por ejemplo, en países como Chile, Colombia y Argentina, se tuvo un gran repertorio musical político durante el desarrollo de sus conflictos armados, y esto también fue algo que ocurrió en el Perú. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de la música? Es que esta permite evidenciar narraciones silenciadas y ocultadas por la guerra. Por ejemplo, en el contexto del conflicto armado interno, en el que era tan difícil de repente ir a una comisaría y poner una denuncia, o simplemente hablarlo por la censura, por las represalias que la persona que lo hiciera, pues la música se configuró como un espacio. Ok, disculpen. Un espacio por el cual se podía denunciar y poder evidenciar situaciones que no eran fácilmente comunicables. Y claro, ¿y quién utilizó la música, además de la población en sí ayacuchana? Fue Sendero Luminoso, y la utilizó principalmente de dos formas. Primero, cambiando el contenido de canciones populares. Es así como, por ejemplo, encontramos versiones de Adiós Pueblo de Ayacucho,
o de Flor de Retama con contenido prosenderista, pero no era que las canciones de por sí habían sido escritas de esta forma, sino que Sendero había utilizado digamos, el conocimiento, el reconocimiento que tenían estas canciones en la comunidad y habían adaptado sus letras para que puedan servir como propaganda senderista. Entonces le dieron un fin educativo, entre comillas, para poder precisamente pues propagar su ideología. Y el segundo pues, mecanismo que utilizó Sendero Luminoso fue aprovechar la transformación de los contenidos líricos que estaban sufriendo algunos géneros tradicionales. Eh, Específicamente me refiero al pumping, que es proveniente de la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho, en donde, claro, más o menos en los finales de los 70, las autoridades fajardinas intentaban poder potenciar el pumping, porque usualmente tenía contenidos satíricos, de romance, hilarantes, entonces querían que el contenido pueda variar. Y lo que hicieron fue convocar a distintos concursos en donde se invitaba a distintas bandas y agrupaciones a poder proponer nuevas canciones de pumping con contenido distinto. Esto fue aprovechado por Sendero y se presentaban bandas que lo que hacían era brindar canciones con contenido pro senderista, pro lucha armada, como Situación Revolucionaria, que es la que ahorita se está proyectando, de las Sirenitas de Guasguanto. Pero no solo Sendero Luminoso utilizó la música durante el conflicto armado interno, sino también la población ayacuchana, de forma política. Y acá es importante resaltar que no toda canción que evocara el cambio social era simpatizante de Sendero Luminoso, porque aquí partía una crítica hacia ambos lados, ¿no? Por parte de la población hacia Sendero y hacia el Estado. En ese sentido, pues el desastre fue la fuente principal para la configuración de las canciones, y sirvió como un medio de expresión de rechazo y protesta hacia las atrocidades que tanto el Estado como Sendero estaban cometiendo. Y claro, es que la utilización de la música durante el conflicto significa una resistencia a la guerra. Jonathan Ritter comenta cómo es que en ese tiempo era, digamos, se tenía un estereotipo tan grande sobre las personas y las canciones de la propia población que reclamaban hacia estos dos grupos. Y claro, porque la mera posesión de una cinta con material subversivo, es decir, con protestas y reclamos hacia el Estado, constituía evidencia suficiente para ser detenido, torturado o asesinado por el ejército. En ese sentido, se dice que la población ayacuchana también formó parte de la lucha en un escenario alternativo, reclamando a ambos bandos digamos, de esta violencia para que puedan cesar con la hostilidad. Y bueno, luego de esta configuración de la música durante el conflicto, después del conflicto, el contenido musical cambia. Y principalmente, pues se vuelve una canción que testimonia y que denuncia. Y claro, Martínez señala cómo es que la canción testimonial es la expresión de lo indecible. Muchas veces, pues por todo lo ocurrido, por todas las desgracias y por cómo es que se configuraron las familias y las personas luego del conflicto, habían cosas que eran simplemente imposibles de decir. Y la música se volvió el espacio idóneo para poder transmitir todo eso que podían acumular como sentimientos y sensaciones. En ese sentido, la música en el posconflicto adquiere una función de restauración y además permite la construcción de un discurso alternativo, porque ya no solo se queda en lo que está pues registrado en documentos, sino también es importante poder entender y poder tomar en cuenta cómo es que la población siente luego de toda la etapa de violencia. En ese sentido, se decía que a través de la música las personas podían hacer catarsis. Y claro, también constituyó un medio alternativo de denuncia hacia las autoridades, pues las víctimas no encontraban en el aparato estatal una respuesta efectiva a sus denuncias, y muchas de ellas ni siquiera siguen, siguen sin ser atendidas hasta la actualidad. Entonces, es por eso que la música después del conflicto también tiene una importancia relevante. Y además de la canción testimonial, la música también se configura como una forma de memoria colectiva. Y no lo hace sola, sino lo hace a través del carnaval, en esta mezcla entre arte, entre danza y entre canción y teatralidad. La música permite configurar y volver a plasmar situaciones que la población quiere que sean recordadas y que a la vez quiere resignificar. ¿Por qué? Porque no solo hubo un daño a las personas como individuos, sino también a la comunidad como conjunto. Entonces, la comunidad pues propone
distintas formas de poder rememorar todo lo sucedido, tomando en cuenta la importancia del carnaval y las particularidades que tiene como espacio de transgresión de la cultura oficial y de las instituciones de poder, ¿no? Entonces, además, tomando en cuenta que el carnaval andino tiene este carácter ritual y constituye el pilar de la cultura, es un medio pues fundamental para poder transmitirlo, ¿no? Uno de los ejemplos paradigmáticos de la construcción de memoria colectiva a través del carnaval es el Carnaval de Acomarca, que es realizado por migrantes ayacuchanos en Lima, mediante la cual se rememora la matanza de Acomarca. Eh, claro, en donde se asesinaron a más de 70 personas por parte de las Fuerzas Armadas, y durante mucho tiempo ellos fueron excluidos de responsabilidad. Entonces lo que hacían los migrantes, sobre todo que la mayoría de ellos eran familiares de las personas víctimas, era rememorar todo, pues cómo es que sucedió la matanza, y luego cómo se dio este supuesto juicio de las autoridades, y puede verse cómo es que los mismos oficiales sobornan a la justicia, y hay toda una representación y mezcla entre musicalidad, teatralidad y danza que hace que sea rememorable. Así como, por ejemplo, en el Carnaval de Ocros, que en este acontecimiento, pues el perpetrador de la violencia fue Sendero Luminoso, ¿no? Asesinando a más de 10 personas. Y bueno, como conclusiones, es que la música yacuchana fue utilizada de forma estratégica, tanto por Sendero Luminoso como por la misma población, dándole significados distintos a estos. Además, el contenido musical en el posconflicto permite que se configure un medio de reparación y reconstrucción colectiva alternativa, si no se encontraba pues respuestas o soluciones o alguna suerte de reparación materialmente, pues la música permitía, al menos de cierta manera, poder otorgar eso que se les había negado. Y como conclusión general es que, si bien hubo una transformación en el contenido y se convirtió en un espacio de testimonio y en un espacio de memoria colectiva, esto debe ser estudiado de forma integral para poder entenderlo bien. Y además, pues resalto la importancia de seguir estudiando la música en escenarios de conflicto, y sobre todo durante lo ocurrido en el conflicto armado interno, porque en realidad es muy poco estudiado mientras yo hacía mi investigación. En realidad había muy pocas fuentes, pero es de gran relevancia para poder entender un discurso alternativo, pero también necesario de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, y felicitaciones. La investigación es súper interesante. Les hago recordar a quienes están escuchándonos y viéndonos que pueden hacer sus preguntas desde ya a través del chat. Volveremos seguramente con Catherine y otras explicaciones suyas al final de las otras presentaciones. Quería también resaltar que Catherine es ahora estudiante de Derecho de la Universidad Católica, pero cuando hizo esta investigación era estudiante de Estudios Generales Letras y fue parte del curso de investigación académica, igual que el caso de la siguiente presentación, que es la ponencia con el título La teoría mimética girardiana en la feminidad de los inocentes, un chivo idea y sus encarnaciones fatalistas. Esta presentación está a cargo de Rebeca Costa, que es estudiante de psicología, muy destacada además, ocupó el primer puesto de la Facultad de Psicología entre todos los estudiantes matriculados el 2022. Es brigadier en la Brigada de los Primeros Auxilios Psicológicos, que es una organización sin fines de lucro que asocia a diversos estudiantes y profesionales de la psicología de distintas universidades, y tiene además una vida muy activa en cuanto a la investigación. Está próxima a publicar este año el artículo Soy la muchacha mala de la historia, análisis de las percepciones y las representaciones mediáticas sobre la criminalización del aborto en el Perú. Nada, la presentación del día de hoy de Rebeca es entonces la teoría mimética girardiana en la feminidad de los inocentes, un chivo idea y sus encarnaciones fatalistas. Bienvenida, Rebeca, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Hola, hola a todos, buenas tardes. Voy a empezar a compartir de una vez. Y bueno, como mencionaron, mi nombre es Rebeca y voy a realizar la exposición de la investigación que realicé en Investigación Académica 1 en Generales Letras, que sería la teoría mimética girardiana en la feminidad de los inocentes, un chivo idea y sus encarnaciones fatalistas. Para ello, Los Inocentes es un cuento de un grupo de adolescentes que están en plena construcción identitaria, o sea, tratando de conocer quiénes son y poder definir sus propias identidades en la collera. Y la collera, entre los diversos esquemas que tienen, predomina la idea de una masculinidad glorificada,
como un ideal en la identidad. Así la feminidad estaría consolidada a partir de una desidentificación de la misma para poder lograr esta identidad lograda, bueno, esta identidad ideal, por decirlo de esa forma, según Burin. De esta manera, en la collera se predominaría, mejor dicho, el discurso de una feminidad como inferior y como nociva. Inferior porque no es la masculinidad lograda o la masculinidad glorificada, sino es la contraparte de esta. Y nociva porque al existir y al poder asociarse ciertos comportamientos a esta feminidad, los aleja de este ideal de identidad, lo cual causa sufrimiento a cada uno de los participantes, a cada uno de los personajes del cuento. Esto derivaría a una chivatización. La chivatización o la construcción del chivo expiatorio es más que nada la creación de un ente, de una idea, de una persona, por decirlo de esa forma, a quien se le atribuye la culpa de todos los males de esa sociedad, todos los conflictos, todas las maldiciones que pueda tener esa sociedad, y se les da la responsabilidad total de esta, de manera tal que la sociedad se siente libre de este tipo de conflictos y puede mantener el status quo. Así se mantendría la hipótesis de que la representación de la feminidad en este cuento se realiza como un chivo expiatorio. Para ello, ese sería el objetivo preciso de esta investigación, que es analizar la representación de la feminidad desde estas perspectivas masculinas, desde estos adolescentes en Los inocentes de Waldo Reynoso. Y se propondrían dos objetivos específicos. Analizar la satanización de lo femenino desde explorar el trato peyorativo a la feminidad y la aversión a la homosexualidad, y analizar la representación de las mujeres como seres malignos, ya sea desde los idilios y los romances que predominan en el cuento, como el homicidio de la esposa de Choro Plantado. Para ello se realizaría una metodología, se realizó una metodología descriptiva con el siguiente marco teórico. Primero, los conceptos de masculinidad y feminidad como dicotómicos, lo que es masculino no es femenino y lo que es femenino no es masculino. La teoría giardiana con los 4 pasos mencionados por Moreno, que serían la crisis, la polarización hacia un ente específico, que en este caso se violenta, el linchamiento catársico, que es el asesinato, y la sacralización del chivo expiatorio. La teoría psicoanalítica junguiana, precisamente en los mecanismos de proyección de Jung, que mencionarían que aquellos que están en el inconsciente, que hace insegura a la persona, se proyecta en otras personas o en otros entes para ser violentado. El eros medieval, o más que nada el amor romántico, que menciona que la mujer debe ceder a los pedidos de amor de los hombres, y en su cortejo debería de poder supeditarse a este. Y la figura de la femme fatale, que es precisamente la mujer devoradora de hombres que lleva a estos hombres a la locura, los domina, transgrede el orden social y los lleva a subvertir su moral. Para ello, en los resultados del objetivo 1 se obtuvo que la satanización de lo femenino se da a partir de una distinción de esta como inferior o nociva en el exterior y en uno mismo. En el exterior se da, como hemos mencionado, en el discurso que predomina en la collera. Si la masculinidad es glorificada, la feminidad es satanizada. Se atribuye como débil, como del espacio privado, como sumisa, y este tipo de características que se atribuyen a la feminidad en el discurso no son agradables a estas identidades masculinas que desean ser consolidadas. Esta personificación de la feminidad como características nocivas o características negativas, también se observa en lo que menciona cada uno de estos integrantes en sus discursos. Así Carambola llega a mencionar que aquellos temas que tratan los hombres son los temas que son importantes, y que los hombres deberían de ser quienes mantienen el hogar, porque las mujeres no podrían llegar a hacerlo. Este tipo de discurso se consolida también en uno mismo, y eso podemos verlo en el caso de Cara de Ángel. Cara de Ángel es más que nada el personaje que se ve afeminado en el grupo, por decirlo de esa forma. Más que nada porque tiene características andróginas y no representa esta masculinidad glorificada. El tema es que se desidentifica de la feminidad que se le atribuye de manera violenta. Así llega a mencionar: Cara de Ángel sí, María Bonita nunca, quien me vuelva a decir esto, le saco la mierda. Y este es un extracto del libro bastante importante para entender cómo se trata la feminidad, porque si bien acepta su androginia y acepta su hermosura de cierta forma, se desliga de esta posibilidad de androginia asociada a la feminidad, con un imperativo de masculinidad que en este caso sería la violencia, porque esta violencia resaltaría su hombría. Entonces el chivo ya está creado, es una feminidad que todo el mundo detesta y que es violentada porque causa daño. En cuanto a la homosexualidad, por este lado, se vería que la masculinidad es el antídoto para evitar la exclusión y la violencia del grupo de pares. Y esto se daría en el caso de Colorete, precisamente porque si bien se menciona que mantiene una relación amorosa con un doctor, o sea, una práctica homosexual, por decirlo de esa forma, no es violentado por las personas de la collera o por el grupo de pares, dado que él es el arquetipo consumado de la masculinidad. Colorete es musculoso, Colorete es el líder del grupo, Colorete es moreno, Colorete tiene un montón de mujeres atrás de sí mismo. Entonces, él consolida lo que todos los demás desean ser,
por lo que, pese a mantener prácticas que podrían ligarse a la homosexualidad, no es violentado, no es burlado, no se le atribuye ningún tipo de negatividad. Entonces, esto mencionaría, o más que nada, demostraría que la homosexualidad es aversiva cuando se le asocia a la feminidad, pero no cuando se le asocia a la masculinidad. Esto también se observa con Cara de Ángel, pues este ente, Cara de Ángel, y la representación que tiene en el grupo es una representación de un ser afeminado, que causa deseos homoeróticos en su grupo de amigos, porque Carambola llega a mencionar que tiene miedo, que se siente nervioso cuando Cara de Ángel llega a exponer su pecho frente a ellos, que sería un pecho débil, un pecho pasivo, por decirlo de esa forma. Y este deseo homoerótico es satanizado, es violentado, porque está asociado a un ente, más que nada a Cara de Ángel, que se ve como femenino. Entonces, cualquier práctica homosexual que podría estar ligada a lo femenino es violentada. Y este discurso se legitimiza en el grupo de pares, por lo que se permite el paroxismo biomimético violento, se permite violentar cualquier tipo de atisbo de feminidad, se vigila cualquier tipo de conducta que pueda estar relacionada a la feminidad y se fuerza la hombría. Con respecto a los resultados del objetivo 2, las mujeres serían representadas como seres malignos, como femme fatales que deshonran a la sociedad y desequilibran el status quo. Esto se ve en el amor con Dora y Juanita. Juanita tuvo una relación anterior con Colorete, en el cual fue la consumación exacta de lo que es una mujer mariana, una mujer que cede y que es sumisa a los hombres y que muestra toda su cariño a él con cartas, con muestras de afecto físico, etc. Pero en el momento en el cual se narra la historia de Colorete, se muestra a Juanita como una femme fatale, como una mujer que le causa sufrimiento amoroso porque ella lo rechaza. Y así estaría transgrediendo el modelo marianista que plantea la tríada esposa-madre-mujer. La tríada esposa-madre-mujer hace referencia a que las mujeres solo se consolidan como tales cuando son esposas y cuando son madres. Dado que Juanita rechaza este pedido de amor de Colorete, estaría rechazando su oportunidad de ser una mujer consolidada en la sociedad, por lo que sería una femme fatale. Asimismo, también rompe con los parámetros del eros medieval, del amor romántico, porque no es sumisa a los deseos masculinos. Entonces ella sería la encarnación de una femme fatale, de una mujer devoradora de hombres, de una feminidad nociva. Dora es la representación, por otro lado, de cómo se universaliza el chivo expiatorio, porque Dora no pertenece a la collera, pertenece a los alrededores de esta. Dora es una cortesana que trabaja en un prostíbulo, y hace, o más que nada, se le atribuye la responsabilidad de que el príncipe haya robado un carro para impresionarla y robado dinero para impresionarla, porque ella es una femme fatale, ella subvirtió la moral del príncipe, ella lo engañó, le hizo creer que realmente le importaba, y cuando él llegó con todos estos regalos, lo acusó y terminó el príncipe en procesos legales, bueno, en procesos policiales en este caso. Entonces la Dora sería más que nada la representación de cómo se universaliza el chivo expiatorio, cómo el chivo expiatorio puede llegar a existir fuera de la collera y por ende causar sufrimiento no solo a los hombres de la collera, sino también fuera de esto, o sea, a otros hombres, por lo que el chivo es totalmente peligroso. Y con respecto a la justificación del exterminio, se vería precisamente en el asesinato de la esposa de Choro Plantado. La esposa de Choro Plantado le fue infiel, y esto se considera como una deshonra a Choro Plantado. Como plantea Grascón, la deshonra a un hombre en la sociedad es la deshonra a todos los hombres y a la sociedad en sí. Y esta deshonra legitimiza cualquier tipo de acción no legal para poder restablecerse. De esta manera, el asesinar a la esposa de Choro Plantado, el que él haya asesinado a su esposa, es totalmente justificado por la sociedad, tanto por mujeres como por hombres, porque ella lo deshonró, ella le hizo daño, ella es culpable de su propia muerte porque transgredió el modelo marianista y porque transgredió el amor romántico, porque ella se rebeló a lo que debería de haber sido, que es una mujer agradecida y que honra al hombre de su vida, por decirlo de esa forma. Entonces es culpable de su propia muerte. El tema ahora es que hemos mencionado tanto a la esposa de Choro Plantado, como a Dora, como a Juanita, como a Cara de Ángel afeminado, pero estas son expresiones de la feminidad, pero no son la consolidación de la feminidad en sí. La feminidad sería un chivo idea, sería una idea abstracta, incorpórea, que no puede ser asesinada, porque lo que yo considero que es feminidad no necesariamente es lo que otra persona considera que es feminidad. Y cualquier conducta que se atribuye a la feminidad puede ser totalmente justificada como totalmente arbitraria. Entonces, la feminidad se encarna en chivos de materia, que pueden ser suprimidos tanto por su expresión inferior como por su expresión nociva. Pero no puede ser asesinada la feminidad, porque es un chivo idea, vive en el imaginario de las ideas. Por ende, es un chivo imperecedero, un chivo que no va a llegar a la sacralización, no va a llegar a ser una feminidad sacralizada y por ende amada por toda la sociedad, sino que padecerá una violencia eterna. Y esa es la conclusión de este trabajo,
que la feminidad se realiza o se representa como un chivo expiatorio, pero este chivo es un chivo idea que se encarna en chivos materia y no alcanza a ser sacralizada, por lo que será violentada eternamente. Y eso sería todo. Excelente, Rebeca, muchas gracias y felicitaciones. Súper interesante las ideas que desprendes de la lectura de Los Inocentes de Osvaldo Reynoso. Volveremos seguramente con preguntas para que puedas explayarte más en la explicación. Tenemos la tercera presentación que lleva por título La condición humana y la crisis universitaria. Análisis del problema de la educación superior peruana desde la propuesta arendtiana como herramienta de verificación. Y quien hace la presentación, el autor de la investigación, es Gonzalo Lora, que es estudiante ahora de gestión y alta dirección, es practicante preprofesional del área de Stakeholders Management para el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la empresa Lima Airport Partners. A lo largo de su paso por estudios generales, recibió innumerables méritos a la excelencia académica y su trayectoria, digamos, ha sido también reconocida ya en la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Eso no quita su enorme interés en las humanidades y de hecho producto de ese interés ha sido este trabajo de investigación que llevó a cabo cuando aún pertenecía a Estudios Generales Letras a partir del curso de investigación académica, como es el caso de sus compañeras anteriores. Así que nada, Gonzalo, bienvenido y adelante con tu presentación, tienes 10 minutos. Muchas gracias, profesor Costa. ¿Me confirman que se pueda ver, por favor? Se ve perfecto. Tienes que agrandarlo nomás, ¿no? Porque no está ampliado. Genial. Entonces, el tema de mi investigación es la condición humana y la crisis universitaria, como bien señaló el profesor Costa. En este sentido, para puntualizar más, y que ya lo leyó el profesor, pero me gustaría retomarlo, el tema es la condición humana como propuesta que permite identificar y eventualmente implementar las necesidades para la convivencia humana. En este sentido, lo que me propuse a través de ese trabajo fue realizar un análisis de la baja calidad educativa de las universidades peruanas como consecuencia del crecimiento desmedido de la oferta universitaria en Perú desde 1990, que es un tema que más o menos conocemos todos. En este sentido, partí de una problemática, disculparán la calidad de la caricatura, no la encontré en mejor calidad, pero me pareció muy ilustrativa. El problema es que existe una gran cantidad de universidades en nuestro país que no cuentan con los requisitos mínimos y mucho menos los correspondientes para hacerse llamar así. En este sentido, la pregunta que potenció todo este trabajo fue ¿en qué medida la propuesta arendtiana de la condición humana nos permitiría identificar y eventualmente subsanar las principales falencias del sistema educativo universitario actual de nuestro país? La hipótesis primera que trazamos fue que dado el crecimiento descontrolado de la oferta universitaria en los años 90, hay una necesidad actual, que no todos advertimos, de regresar al fin y fundamento universitario original. En este sentido, la propuesta arendtiana es una herramienta, o puede servir como una herramienta para verificar un correcto desempeño. Vamos a retomar de manera medio breve lo que abordé en cada punto. En primer lugar, debo mencionar que la condición humana constituye las características esenciales, según Hannah Arendt, de la existencia humana. Es decir, lo que necesita la humanidad para ser considerada humana. Así encontramos tres actividades, la labor, el trabajo y la acción, acompañadas de tres condiciones humanas: vida, mundanidad y pluralidad. La labor es aquella actividad que se relaciona con lo más primitivo del ser humano. ¿Correcto? Es más, en este punto, los animales podrían ser mejores que nosotros mismos. Por eso, la condición humana que lo acompaña es la condición humana de vida, entendida más como supervivencia, como subsistir en este mundo. En segundo lugar, tenemos la actividad del trabajo, que es aquella que corresponde a lo no natural de la existencia del hombre. Es decir, ya no hay una supervivencia, sino hay más un deseo de que el hombre trascienda su propia existencia a través de la materialización de lo que consigue como producto de este trabajo. En este punto ya el hombre o la persona humana se diferencia de los animales, como no pasaba en el caso de la labor. Por ello, la condición humana que lo acompaña es la de mundanidad, que significa que el hombre finalmente está limitado y condicionado por el mundo, porque es el lugar, el medio en donde se encuentra. En tercer lugar tenemos la
actividad de la acción, que según Hannah Arendt es la única actividad que se da entre los seres humanos sin mediación de cosas o materia. En este punto ya no solo nos estamos diferenciando de los animales, sino también entre seres humanos. Y la condición humana que lo acompaña es la de pluralidad, que implica que necesitamos del otro, necesitamos de la otra persona para poder demostrar lo que somos, para poder demostrar quiénes somos. Adicionalmente a esto, que es la propuesta original de la condición humana, hay dos puntos más que son importantes de resaltar. En primer lugar, la necesidad básica de pensar, que es un análisis que Hannah Arendt realiza tras el juicio de Eichmann, un dirigente nazi en Jerusalén, que lo que nos dice es que el pensar no debe confundirse con el intelecto o con la sapiencia académica, por decirlo de algún modo, ya que no siempre es así. Eso lo vemos en altos mandos nazi, que eran personas muy estudiadas, incluso que podrían ser admiradas, entre comillas, pero que perdieron esa capacidad tan esencial de poder cuestionarse. Asimismo, Hannah Arendt tiene un concepto de educación bastante particular. En primer lugar, señala que hay una carencia, hay falencias en la secundaria, lo cual recarga de trabajo a la universidad. En segundo lugar, hay un sesgo por lo meramente cuantitativo, que no nos permite profundizar, o que no le permite a la universidad profundizar en los alumnos. Por otro lado, señala que toda esta crisis es una oportunidad de descubrir las fragilidades del sistema. Por otro lado, también advierte gran pragmatismo y una pedagogía independizada de cada materia, lo cual puede complicar la labor educativa. Ok, por otro lado también tenemos el tema de la educación, que es la otra parte de este trabajo. En primer lugar, el fin y fundamento de la universidad, la primera universidad que se fundó, que vio nacer el mundo, fue la Universidad de Bolonia, y tenía una propuesta original que tenía a la persona como elemento central, entendida tanto como alumno como profesor. Asimismo, retomar en la figura de la Universidad Latinoamericana es muy importante, porque las universidades latinoamericanas se fundaron, por decirlo de algún modo, siguiendo el ejemplo de la Universidad de Salamanca, que dicho sea de paso es una de las primeras universidades que nacieron, por decirlo de algún modo. Especialmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Autónoma de México, que fueron las primeras que se constituyeron en el continente americano. Por otro lado, y eso lo vamos a ver hacia el segundo capítulo, hay un problema actual con las universidades peruanas que hemos podido dividir en 4 partes y que a continuación las vamos a contrastar con lo que propone Hannah Arendt. En primer lugar, el conocido problema de las universidades empresa. Creo que no vale la pena explicar qué es, porque creo que todos lo conocemos muy bien. ¿Cuál es el problema de las universidades empresa respecto a la condición humana, lo que nos propone Hannah Arendt? Primero, que se contrapone el objetivo formativo original de la universidad. La universidad tenía por fin primero y supremo la educación y la verdad, y formar personas. Entonces aquí vemos que se ha relegado esta labor inicial a el mero lucro de los directivos de estas universidades. En segundo lugar, también se contrapone con la necesidad básica del pensar, ya que, según Hannah Arendt, la necesidad, nuevamente, el objetivo primero de la universidad es formar al estudiante como un ser humano complejo y capaz. Por otro lado, tenemos el problema de las carreras con enfoque meramente lucrativo. Esto claramente se contrapone con la misión reflexiva original de la universidad como un lugar que tiene acceso a un conocimiento privilegiado. Y en ese sentido es propicio que se pueda cuestionar, reflexionar y dudar respecto a las cosas que ya se tienen como dadas. Además, esto constituye el fin en sí mismo de lo que es la universidad. Por otro lado, también se contrapone con la necesidad básica de pensar, pues, nuevamente, le damos más enfoque al dinero que a la reflexión, que es el fin primero que se debe insertar en los estudiantes de las casas de estudios superiores. Un tercer problema es el muy conocido vive tu carrera desde el primer día. Y eso se contrapone con la necesidad de una formación integral. Si volvemos a los inicios de las universidades, esta surge de la unión de las escuelas monástica y catedralicia. La primera, más abocada a lo esencial, a lo tradicional, y la segunda, más abocada a lo especializado. En este sentido, lo que debería pasar en una universidad es que podamos tener en primer lugar este overview del conocimiento, pero que también contemos con esa capacidad de poder centrarnos en algo en específico.
El Vive tu Carrera desde el primer día claramente nos quita esta capacidad de ver de manera holística el conocimiento. Y por otro lado también se contrapone con la condición humana de la pluralidad, porque la universidad es el espacio, es el lugar preciso para poder presentarse en el espacio público y poder mostrar y desarrollar quienes verdaderamente somos como alumnos. El cuarto y último problema identificado es la sobreexaltación del hombre sobre todo lo que es no económico. Y este es un punto bastante interesante. Primero, porque dejamos de ver al hombre, a la persona humana, como parte del mundo, que es muy importante de tener en cuenta. Finalmente, por más inteligentes, capaces, tecnológicos y demás que seamos, estamos insertos en una realidad que es superior a nosotros. Esto se contrapone a las tres condiciones humanas, la de vida, mundanidad y pluralidad, porque en primer lugar debemos recordar que somos animales, racionales y muy capaces, es cierto, pero finalmente animales. En segundo lugar, estamos limitados, condicionados por el mundo. Necesitamos del mundo para poder trascender el mundo. Y en tercer y último lugar, también necesitamos del otro para poder mostrar y demostrar quiénes somos. En este sentido, algunas conclusiones a las que se llegó del presente trabajo, que están divididas en tres, es que, en primer lugar, el uso de la condición humana, de la teoría de la condición humana, para analizar la crisis universitaria resulta bastante útil y apropiado, ya que regresamos sobre la base de todo sistema creado por el hombre. Sin embargo, hay que advertir que esta propuesta busca que las universidades vuelvan a su verdadero accionar y no propone estándares mínimos, como el que hace una institución que todos conocemos, y es muy importante, dicho sea de paso. Asimismo, la aplicación de esta teoría ayudará más a aquellas universidades que ya cuentan con cierta noción del significado de universidad, porque nuevamente no propone estándares mínimos, sino propone lo que debería pasar con la universidad. Asimismo, vemos que la dinámica mercantilista ha afectado considerablemente a las universidades, eso es una clara realidad en la que estamos insertos. Y por otro lado, que el problema universitario no se origina cuando la universidad comienza a cobrar una mensualidad, sino que surge cuando ésta deja de lado el pensar y la centralidad de la educación como fin primero. Asimismo, ya para terminar, una formación integral que incluya cursos humanísticos y especializados en competencias laborales con un enfoque humano transversal se hace de esencial importancia para el correcto desarrollo humano del estudiante. Este completo desarrollo del estudiante como persona derivará nada más y nada menos que en un correcto y profundo desarrollo profesional. Finalmente, la universidad debe ver a la educación como un fin en sí mismo y a los estudiantes y maestros como elementos esenciales de su labor. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Felicitaciones. Un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para nosotros y para el país en general. Vamos a volver seguramente con las preguntas y los comentarios al final para el debate. La cuarta presentación que vamos a tener el día de hoy lleva por título Regresando a la caverna, una aproximación a Wittgenstein de la filosofía política de Isaiah Berlin. Es un trabajo llevado a cabo por Joaquín Pérez. Joaquín es estudiante de Sociología de la Universidad Católica. Ha cursado estudios de pregrado también en la especialidad de Filosofía. Ha sido miembro de la Sociedad de Debate PUC y actualmente forma parte del comité editor de La Colmena, que es una revista de estudiantes de Sociología de la Universidad Católica. Su paso por Estudios Generales Letras fue muy exitoso y reconocido. Obtuvo en numerosas ocasiones el premio a la excelencia académica, el premio Felipe MacGregor a la excelencia académica y el premio a la investigación académica por el trabajo que nos va a presentar el día de hoy. Felicitaciones, Joaquín, y te escuchamos. Tienes 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí ven bien. Se ve perfecto. Buenas tardes con todas y todos. El título de mi investigación fue Regresando a la caverna, una aproximación a Wittgenstein desde la filosofía política de Isaiah Berlin. Sobre el planteamiento del problema, la pregunta es básicamente ¿cuál es la relación entre dos conceptos primarios en la teoría de cada autor? En el caso de Wittgenstein sería el concepto de forma de vida y en el caso de Isaiah Berlin el concepto de libertad positiva. La hipótesis la dividí en dos partes que se relacionan con la conformación de los dos capítulos de la investigación. La primera sección de esta hipótesis es que el concepto de forma de vida en Wittgenstein presupone o implica un sujeto empírico muy similar al que propone la teoría de Berlin,
Y la segunda implicancia de la hipótesis es que esta multiplicidad de formas de vida, como vamos a ver, no tiene por qué conducirnos a un relativismo de significados o de valores, sino que, por todo lo contrario, nos debería invitar a un pluralismo. Para comenzar, la libertad, según Isaiah Berlin, se puede dividir a grandes rasgos en dos tipos de libertades. La primera sería la libertad negativa, que es esta libertad formal de yo poder hacer lo que quiera. Es decir, no tener restricciones de otras personas o de terceras instituciones que limiten mi acción. Puede ser el colegio, mis padres o el gobierno, por ejemplo. La libertad positiva es un tanto más compleja porque implica la capacidad real de practicar dicha libertad. Es decir, yo puedo tener la libertad formal de expresarme libremente, pero de nada me sirve eso si es que no tengo la capacidad real de expresarme libremente, ya que no puedo lograr que mi voz llegue a medios de esfera pública o de transmitir mis preocupaciones sobre lo que está pasando en mi comunidad o etc. de limitaciones. La cuestión que resalta Isaiah Berlin sobre la libertad positiva es entonces que depende mucho de la autorrealización del sujeto. Sin embargo, él dice que esta autorrealización tiene que ser siempre autónoma. Esto implica que no se realice el sujeto a partir de abstracciones o de grandes teorías que van más allá de él. Hay que recordar que Isaiah Berlin está pensando en un siglo muy convulsionado por ideologías o por metarrelatos, en donde varios países, naciones, religiones le decían al sujeto lo que tenía que hacer. Por ejemplo, pensemos en la Unión Soviética, que le decía al sujeto que tenía que ser libre a partir de la vida colectiva o la estatización de medios de comunicación o de empresas. En ese sentido, el sujeto que le preocupa a Berlin es el sujeto empírico, que siente, que traza sus metas, sus intereses y sus deseos en las prácticas y en las acciones significativas que él va delineando en su vida en la cotidianidad. Ahora bien, la teoría de Wittgenstein es una totalmente diferente, pues él es un filósofo del lenguaje. Se puede decir que Wittgenstein tiene dos momentos. En el primero es una teoría referencialista del lenguaje, en lo que le interesa es que las proposiciones que dicen, las proposiciones significativas, son las que te pueden decir algo sobre el mundo, sobre un estado de cosas. Por ejemplo, tenemos esta proposición que sería lo esencial es invisible a los ojos, del Principito, y Wittgenstein lo que haría es, por ejemplo, decir, para todo X tal que X es esencial, entonces X es invisible y lo comprueba con el mundo. Pero hay un problema. Proposiciones así no se pueden comprobar con el mundo, al igual que proposiciones en la filosofía, en la estética, en la poesía, en la literatura. Esto hace que Wittgenstein dé un giro de 180 grados en su teoría y se dé cuenta de que el lenguaje o el significado de las proposiciones que nosotros practicamos no tiene por qué ser referencialista o describir netamente el estado de cosas del mundo, sino que es el resultado pragmático de nuestras acciones comunicativas y significantes en la acción diaria y cotidiana. Esto lo que nos invita a pensar es que entonces el lenguaje son múltiples juegos de lenguaje, cada uno con sus propias reglas. Tenemos palabras como hirviendo. En un juego de lenguaje científico o académico, podemos dar cuenta de que hervir solo se da cuando un líquido llega a su punto de ebullición bajo condiciones netamente científicas. Pero hervir también podría ser cuando le dices a alguien si tiene fiebre. Sin embargo, ahí el método de comprobación es totalmente diferente, o podrías decir que alguien está hirviendo de cólera o incluso de amor. En ese sentido, lo que Wittgenstein nos hace notar es que el juego de lenguaje y las reglas dependen de cada contexto práctico en donde se practica ese significado. Ahora bien, cada juego de lenguaje, entonces, tiene un correlato empírico o social en la intersubjetividad de sus hablantes, que él las cataloga como formas de vida, las formas de vida que practica cada comunidad de hablantes. Mientras en la teoría del primer Wittgenstein, la forma de analizar las proposiciones puede ser medio matemática, en la teoría del segundo Wittgenstein es sumamente plural, divergente y complementarias, pero también diferentes, y lo podrían ver en este como pequeño diagrama que he diseñado. Esta es una cita de Wittgenstein que me parece muy importante para resumir la primera parte de la hipótesis. Y es que nosotros reducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con Isaiah Berlin? Y es que el sujeto que le preocupa a Isaiah Berlin, al igual que Wittgenstein, es un sujeto empírico. Con esto no estoy diciendo un empirismo radical o positivista de la ciencia, sino que es un sujeto que podríamos decir que empírico como pragmático, cuyos valores y significados se constituyen en la práctica, en las acciones significativas de la cotidianidad y que por tal no deben remitirse a la teoría o a esquematizaciones súper totalizadoras o a abstracciones que trascienden más allá de la práctica real. Ahora bien, hay una pregunta bien actual en este mundo de posverdades
y es que entonces, si todo es tan plural como dicen estos autores, si todo depende de la práctica del sujeto, ¿significa que es todo relativo? La respuesta es que no. Y la explicación que puedes encontrar en ambos autores es que entre la regla y la acción comunicativa, o la acción de practicar un valor, no es una relación meramente subjetiva en donde yo le digo a las otras personas qué es para mí la libertad, qué es para mí el significado de esta palabra, de este dicho o de esta proposición. Lo que pasa aquí es que el sentido de la regla de acción es un sentido constitutivo a esta. En consecuencia, se objetiviza, se hace un objeto social o se hace un objeto cultural. En términos sociológicos, lo podríamos decir que se es una institución. El significado de tales proposiciones o el significado práctico de un valor termina por institucionalizarse, por lo que no depende ya enteramente de la subjetividad de un actor, sino que ya es un objeto que remite a la intersubjetividad de tal o cual comunidad. Lo mismo, diría Berlin, sucede con los valores como la libertad. Si no es relativo, entonces es plural. Y acá la teoría de Berlin es muy interesante porque nos dice justamente que la convivencia entre estos significados o valores es sumamente dinámica y divergente, pero sobre todo él diría contradictoria. Él nos invita a vivir en la contradicción. Si bien puede haber valores que tengan similitudes, al igual que significados o juegos de lenguaje y formas de vida que sean parecidas, no tenemos que buscar por ningún motivo que todas encajen y que todas entren en un complejo coherente o que se puedan ajustar todas a una misma visión del mundo. Tenemos valores que pueden ser similares, como la espontaneidad o la libertad, o como la equidad o la igualdad, pero él diría que entre libertad e igualdad tenemos que distinguir que son valores contradictorios. Ojo, esto no significa que no puedan convivir en una misma política pública, en un mismo sentido organizar una comunidad o en acciones de un sujeto. Lo que está diciendo es que no hay por qué confundir la libertad o la igualdad y decir que, por ejemplo, colectivizar una empresa o, o tener como que iguales formas de expresión pública es una forma de libertad, ni por el contrario, decir que la libertad presupone la igualdad. En ese sentido, lo que él nos está invitando es, en primer lugar, a renunciar a la búsqueda de una única solución definitiva para todas las problemáticas filosóficas, pero por el otro lado, a que el relativismo, entonces, debería ser abandonado en el sentido de que ya no depende la argumentación de, ok, a mí me parece esto y a ti te parece lo contrario, es relativo, entonces puedo desmerecer tu punto de vista. Esto es totalmente erróneo según la filosofía de Isaiah Berlin, y lo que te invitaría es a decir que justamente porque son plurales, omitir cierto valor como la libertad o la igualdad tiene ceros prejuicios porque estás emitiendo un objeto cultural o valorativo dentro de tu comunidad. Ahora bien, las conclusiones o similitudes que se pueden encontrar en ambos autores, a grandes rasgos, creo que se pueden plantear de dos formas. El primero es la importancia que se crea en el significado. El significado tanto en Wittgenstein como el significado de los valores en Isaiah Berlin se construye siempre en la práctica y por lo tanto es siempre una acción creativa y autónoma de los sujetos. Si bien está condicionado por las reglas, los juegos de lenguaje de cada una de las comunidades, por ningún lado hay que renunciar a la capacidad autónoma y creativa de sus hablantes de poder buscar nuevas salidas, de resolver nuevos problemas lingüísticos o de buscar nuevas formas de aplicación de ciertos valores. Esto también es una invitación a frenar estos juicios totalmente totalizantes, abstractos y desconectados de la realidad. La segunda conclusión es un problema que puede surgir de esto, y es que si somos tan plurales y divergentes, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de encontrar un consenso? Ellos dirían que el consenso tiene que presuponer la contradicción, como hemos visto, pero que el consenso es posible en la medida en que la condición humana para entender se genera para todos a partir de la práctica. Es decir, ellos admiten que se puede generar un consenso y comprensión del otro, pero dicen que esto no se va a lograr si es que nos vemos de una posición distante, abstracta o presuponiendo cuestiones desde una discusión netamente racional o científica, sino que tiene que haber un sentido encarnado, tendría que haber justamente esta práctica constitutiva en la regla de acción para entender verdaderamente el sentido del significado o del valor. Este ya se resume, por ejemplo, cuando Wittgenstein dice que el consenso o el acuerdo no es una concordancia de opiniones, sino de formas de vida. La concordancia, según Wittgenstein, al igual que en Berlin, no se va a encontrar en las opiniones racionalizadas, en las abstracciones o en el ejercicio sumamente racional, sino que se va a encontrar, por el contrario, en la práctica. Ahora bien, una pregunta para cerrar el tema que me surgió haciendo el PPT o la investigación y revisar un trabajo que hice hace 2 años fue
qué pensar de ella, y obviamente noté como vacíos, o que puede haber sido mucho más riguroso en esta explicación, o que puede haber optado por esta otra salida. Sin embargo, como una meta conclusión podría ser que esta investigación es solo el reflejo de un proceso creativo, justamente, podríamos decir lingüístico o valorativo, que, no, que refleja un momento en el tiempo, pero que justamente es la capacidad también de la teoría filosófica, de la teoría del lenguaje, de la teoría política, de seguir avanzando en estas salidas creativas bastante pragmáticas, y que es un proceso por ningún momento definitivo o que va a encontrar un punto final conclusivo. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Joaquín. Felicitaciones también por la presentación y todo el estudio que has hecho. Y vamos a pasar a la parte de las preguntas, los comentarios por parte de los asistentes, un poco para interactuar con los ponentes y que puedan explayarse sobre lo que nos han explicado. Tengo una pregunta para Rebeca de Estrella Guerra, que plantea lo siguiente. ¿Qué consecuencias tiene el constructo del chivo expiatorio en la construcción de la identidad de los personajes de Los Inocentes? Rebeca. Ya, hola. Cuando vi la pregunta en el chat me puse a pensar cuál era la consecuencia que más veía notoria del chivo expiatorio, de la creación de un chivo expiatorio, o el concebir a la feminidad como un chivo expiatorio. Y creo que la consecuencia más garrafal, más dolorosa que podría verse en la construcción de la identidad de los personajes de Los Inocentes sería precisamente que al ser la feminidad tan subjetiva y al mismo tiempo tan violentada, una construcción de la identidad oriental ideal que desean alcanzar, que es la masculinidad glorificada, no llegará a como que lograrse, por decirlo de esa forma, dado que, bueno, el poder como que consolidar su identidad estaría asociado a no tener ni un solo rasgo de feminidad. Pero ¿qué pasa si yo me acerco a uno de los personajes de La Collera y veo algo que yo considero femenino? Entonces, su identidad masculina lograda nunca podría como que alcanzarse. Entonces, creo que esa sería la consecuencia más notable de la existencia de un chivo expiatorio, la constructo de un chivo expiatorio, que la identidad no va a ser consolidada para ellos. Gracias, Rebeca. Y estaba pensando también que este año se cumplen los 60 años de la publicación de Los Inocentes, me parece, ¿no? O sea que es interesante y muy válida además tu reflexión al respecto. Y yo me preguntaba un poco por este universo, ¿no? La Collera y todas estas categorías de análisis sobre lo masculino, lo femenino que tú planteas en cuanto a la relación entre los personajes. ¿Cómo, digamos, se refleja o se asimila al mundo real, ¿no? Hay algunos personajes que están fuera de La Collera y eso podría ser un primer indicio, ¿no? Eso es lo más cercano al mundo real, pero me podría pensar, digamos, cómo refleja esto las dinámicas de la sociedad de esa época, de los años 60, del inicio de los 60, ¿no? Bueno, cómo se reflejan las sociedades de la época en el libro de Osvaldo Reynoso, que ahora cumple 60 años, pues es bastante, o sea, siento que es un poco intuitivo, si es que eso existen incluso rezagos de lo que podríamos ver en La Collera acá en la actualidad, que es esta idea de que los hombres tienen mayor espacio público, por ejemplo, por ende hay más hombres en cargos públicos, más hombres en situaciones como que de representatividad. Y en el tiempo en el que, si no me equivoco, se realizó el cuento de Osvaldo Reynoso, habían todavía bastantes limitaciones en los derechos de las mujeres en sí. Asimismo, veo el concepto marianista de la triada de mujer, madre y esposa. La idea de que hoy día en la actualidad, por ejemplo, no es legal el aborto en Perú, precisamente porque la mujer solo puede ser mujer hasta que se consolida como madre. Entonces, sí, definitivamente veo rezagos de esta idea de cómo es que la feminidad tiene que ser de cierta forma y se muestra en La Collera de cierta forma, tanto en esta como en la actualidad, como en las sociedades de ese tiempo también. Interesante, Rebeca, muchas gracias. Los animo a que sigan haciendo preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta y comentario para Gonzalo. En esta idea de un poco pensar la condición humana, el concepto de Hannah Arendt, ¿no? ¿Cuán viable es este concepto de la condición humana para pensar en las universidades peruanas hoy en día, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuán realista es de acuerdo a lo que las universidades en general plantean como objetivos en relación a la formación de los estudiantes?
Sí, bueno, en realidad creo que la condición humana es un marco teórico en este caso que nos permite un entendimiento de algo, en este caso de la existencia humana, ¿no? Por eso a lo largo de mi trabajo, ¿no? Además de valerme de retomar la condición humana y lo que propone y todo lo demás, fue importante regresar sobre para qué fue creada la universidad, cuál fue el fin de la universidad, ¿no? Entonces, creo que lo primero que se debe tomar en cuenta es estos fundamentos universitarios, que en este caso son históricos, y un segundo paso, ¿no? Por decirlo de algún modo, un plus, sería poder tomar la condición humana justamente como este marco, repitiéndolo de nuevo, que nos permita no lograr estándares mínimos, ¿no? Porque para eso hay instituciones que ya se encargan de eso, sino de ver cómo la universidad puede ir incluso más allá, ¿no? Ir incluso más allá para lograr esa excelencia, esta trascendencia para la que fue creada, ¿no? Entonces, no digo que no sea viable, pero creo que necesita previamente de entender el verdadero significado de lo que es la universidad como institución en medio de un sistema real que es nuestra sociedad. Lectura entonces de la condición humana para todos los miembros de la SUNEDU. Es como sería un requisito interesante tomar en cuenta, ¿no? Sí. Gracias, Gonzalo. Felicitaciones. Joaquín, tu presentación estuvo súper interesante. Debo confesar que los conceptos a veces eran como muy complejos, pero sí me gustó mucho todo este tema, digamos, de lo práctico, ¿no? La importancia de lo práctico, la importancia de lo empírico en ambos autores, ¿no? Y me gustó esa reflexión que hiciste en torno a la idea de consenso y contradicción, ¿no? Porque me parece que eso está a la base del entendimiento de lo que somos como sociedades, ¿no? Para evitar justamente los absolutos, los totalitarismos, la idea de que no existen categorías únicas, sino que en torno se plasman en lo empírico, en lo objetivo, digamos, se genera este espacio de consenso y al mismo tiempo de contradicción. No sé si podrías elaborar un poquito más al respecto. Claro, en general a mí me encanta esta cuestión de convivir con la contradicción. Creo que es un ejercicio democrático bien complejo, sobre todo ahora en tiempos políticos bastante turbios. Es el reflejo también de, como decía, un siglo bastante convulsionado ideológicamente, que fue el siglo anterior para Berlín. Berlín fue de la Unión Soviética, creo nació en Letonia, pero tuvo que ser un refugiado político y se fue a Inglaterra. Y él veía como que todos estos metarrelatos del fascismo o de los comunismos que encerraban historias prácticamente sumamente cuadriculadas en donde el sujeto perdía agencia. Y la contradicción, o sea, a partir de la contradicción como base o marco teórico para la reflexión, para lo que sea, nos invita siempre a cuestionarnos a nosotros mismos, creo yo, a asumir que las otras posiciones también pueden estar en lo correcto y a ver que a veces los resultados verdaderamente nunca van a ser totalmente como nos agradan o va a ser muy difícil esto. Hay un caso bien interesante que Berlin pone, o uno de los comentadores de Berlin, que es cómo hacer que la igualdad o la libertad puedan estar combinadas. Y él propone el New Deal de Roosevelt, que él dice, este es uno de los pocos casos históricos en donde verdaderamente políticas de igualdad, de dar como beneficios públicos a los agricultores y a la gente que cayó en bancarrota y tuvo que empeñar su casa, como también siempre el ejercicio democrático de la libertad de expresión, la libertad de agrupación, también la libertad de empresa, por supuesto, convivieron perfectamente. También la organización, pero la espontaneidad del mercado, como la organización del Estado. Y creo que nos hace reflexionar ahora, por ejemplo, con Trump, con el anterior gobierno de Trump, en donde era una visión bastante dogmática de la historia, en donde la libertad prácticamente era enemiga de cualquier forma de igualdad, aún así esa igualdad sea igualdad de oportunidades educativas o para el sistema de salud, ¿no? Para Trump podríamos decir que no podía entrar en una contradicción de ver cómo una sociedad que privilegia la libertad y el liberalismo podía aún así contener dentro de ella valores bastante igualitarios o prácticas bastante igualitarias, sin que eso implique que todo el sistema se base en una nueva Unión Soviética, por ejemplo. Creo que nos invita a desradicalizarnos, a apostar por la comprensión del otro y a como reflexionar sobre nuestra propia posición en el mundo y la de los demás. Y abrazar un poco el tema de la contradicción, sin perder de perspectiva pues el espacio fundamental para lo que es el consenso, ¿no? Para poder
digamos, Claro. construir y comunicarnos, ¿no? Excelente, la verdad, yo me siento privilegiado de estar hoy aquí actuando de moderador, porque cada uno de ustedes, Catherine, Rebeca, Gonzalo, Joaquín, representan justamente este objetivo que se plasma desde Estudios Generales Letras, que es formar a los estudiantes en esta aproximación, digamos, humanista, amplia, que además, digamos, se le ofrece a los estudiantes esta posibilidad de investigar desde Estudios Generales Letras, ¿no? Y estamos muy orgullosos desde la Facultad de Estudios Generales Letras, justamente decir, a través de los ejemplos que han puesto ustedes ahora en sus trabajos, que en la Universidad Católica se investiga desde Estudios Generales Letras en adelante. Felicitaciones a cada uno de ustedes, ya están en sus respectivas facultades. Catherine está en Derecho, Rebeca está en Psicología, Gonzalo está en Gestión y Alta Dirección, Joaquín está en Sociología. Pues nada, felicitaciones en sus carreras, sigan haciéndole guiños a las humanidades y muchos éxitos, y va a ser un placer volver a encontrarnos lo más pronto que se pueda cuando volvamos al campus. Muchas gracias, felicitaciones, abrazos fuertes y sigamos adelante. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, buenas Hasta tardes. luego. Hasta Chao. luego. Gracias.